Él es corresponsal del periódico internacional Página 12 de la Argentina y también de la agencia de noticias ANSA, es una agencia italiana, además de ser doctor de la Universidad San Pablo. Él está en Brasil. Darío, qué gusto tenerte en el programa. Buenas noches, bienvenido a Bolivia. Un gusto saludarte, Iván, y gracias por convidarme a Primer Plano. Buenas noches. Bien, a Bolsonaro se le escapó que conoció a Áñez. Ese es el artículo que se ha publicado en Página 12, escrito por tu persona. ¿Fue así? ¿Hubo un encuentro secreto entre los presidentes de Brasil y la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez? Como bien sabes, Iván, hay muchas especulaciones, muchas hipótesis, muchas versiones, pero que Bolsonaro se encontró con la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, es palabra oficial. Lo dijo el presidente Jair Bolsonaro en una de sus habituales intervenciones prácticamente en cadena nacional. Él cada jueves habla desde aquí, desde Brasilia, a todo el país, desde la residencia oficial, el Palacio de Alvorada, otras veces desde el Palacio del Planalto. Lo que importa es que tiene esa afirmación el carácter de un pronunciamiento de Estado. Y dijo Bolsonaro exactamente eso. Estuve con Jeanine Áñez, es muy simpática, y seguidamente el presidente brasileño se quejó de que estuviera presa, con lo cual reiteró su solidaridad hacia una política por la cual Bolsonaro siempre expresó simpatía. De manera que con esta afirmación de Bolsonaro, y contrastando sus dichos con la agenda entre Brasil y Bolivia durante el gobierno de la exmandataria, y constatando de que en todo ese periodo no hubo nunca un encuentro oficial entre ambos, es dable sostener, por lo menos como estimación, que Bolsonaro y Áñez tuvieron un encuentro secreto o clandestino. Esto pudiera haber ocurrido, tal vez, en alguno de los más de 15 viajes realizados por el avión presidencial boliviano, el FAB-001, viajes que se realizaron con destino a Brasil entre precisamente noviembre de 2019 y mayo de 2020. No terminarían allí los viajes, solo que en esa fecha, en mayo de 2020, una empresa internacional de seguimiento de vuelos dejó de dar la información. En suma, Bolsonaro dijo, y es palabra oficial, que se encontró con la expresidenta. La pregunta es si esto ocurrió en alguno de los varios vuelos del FAB-001 con destino aquí a Brasil. Bien, precisamente, Darío, estamos viendo en pantalla en este momento, y podemos colocarlo para que la gente lo pueda observar, el titular que tú acabas de mencionar. A Bolsonaro se le escapó que conoció a Áñez. Eso significa que el propio presidente del Brasil, actual presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, reconoció que había conocido a Jeanine Áñez. Eso lo dijo textualmente él, no es una suposición, no es un trascendido, es una declaración oficial que le hizo Jair Bolsonaro. Darío. Sí, tanto es así que para publicar el artículo nosotros adjuntamos a nuestros editores la grabación, el audio de las palabras de Bolsonaro dichas, además sin ningún titubeo. La afirmación de Bolsonaro es clara, es nítida y además es muy categórica. Bolsonaro lo dice y afirma estar disgustado con el arresto de Áñez. Te pudiera sumar a esa información, te pudiera sumar a este comentario, que esa transmisión de Bolsonaro ocurre simultáneamente por varios canales de YouTube, muchos de ellos obviamente afines al gobierno, y que en algunos de esos canales, eso lo observamos como reporteros, esa frase fue quitada del aire pocos minutos después. Pero como contábamos con la grabación de aquel momento, pudimos recuperarla. Esto nos lleva a pensar que algún asesor de Bolsonaro o que alguien de su entorno haya considerado que ese pronunciamiento fue inapropiado.
Pero lo que importa y lo que responde a tu pregunta, Iván, es así es. Lo que está publicado hoy en el diario Página 12, repite, transcribe literalmente lo afirmado por el presidente brasileño. Hay un tema que es muy importante, Darío. Dentro de todo lo que hemos conocido de ese momento del golpe de Estado en noviembre del 2019, se supo por varias publicaciones internacionales que el FAB 001, que es el avión presidencial, estuvo en Brasil en varias ocasiones. Ustedes en la investigación, tú particularmente, Darío, ¿has podido constatar que también estuvo el avión presidencial boliviano durante esos días en noviembre y otras fechas posteriores allá en Brasil? Sí, esa información fue publicada por nuestro diario, por Página 12 el año pasado. No fue obtenida por mí, fue obtenida por un colega de Página 12, quien realizó aquella pesquisa periodística, y se sustenta esa información en una empresa estadounidense de seguimiento de vuelos internacionales. Es una empresa a la cual, contra el pago de un monto, ofrecen ese servicio. Es decir, uno consulta de aquel u otro avión y ellos lo reportan. Lo curioso es que poco después que esta información, publicada por mi colega Felipe Yapur en Página 12 hace un año, esa empresa dejó de proporcionar esa información llamativamente, es decir, lo cual nos permite por lo menos estimar que los viajes se prolongaron después de mayo de 2020, pero que no se aportó la información. Respecto de la información con la que se cuenta, que es mucha, que es una información además muy precisa, varios de los viajes del FAB 001 boliviano que ingresaron a Brasil sin tener autorización, es decir, sin que hubiera la autorización de la presidenta Áñez, ni que alguien asumiera la presidencia de Bolivia en su reemplazo, si es que ella viajó, es que varios de esos viajes incluso llegaron hasta aquí, hasta Brasilia, lo cual hace aún más verosímil la declaración del presidente Bolsonaro. Claro que pudieran haberse encontrado Bolsonaro y Áñez en algún otro estado brasileño, pero el hecho de que el avión oficial boliviano viaje hasta la capital de este país le da más consistencia a la sospecha de que finalmente se encontraron. Por otra parte, fuentes que consultamos dijeron que ese avión, el avión oficial, el avión presidencial boliviano, solo puede ser reparado, el modelo Falco, si no estamos mal informados, solo puede ser reparado en Estados Unidos. Por lo cual con esto queda disipada la especulación de que habría venido a Brasil por problemas mecánicos o por problemas técnicos. Por otra parte, tantos viajes a un mismo país en tan poco tiempo no debieran atribuirse a cuestiones mecánicas de la aeronave, Iván. Y esa información que tú tienes, Darío, te la puedo constatar personalmente como periodista, porque en la gestión del presidente Evo Morales, a la que tuve la oportunidad de acompañar en algunos viajes oficiales, precisamente cuando el FAB 0001 tenía que hacer su mantenimiento rutinario, era enviado hasta los Estados Unidos. Allí era el lugar donde se hacían precisamente todos los ajustes y reparaciones que tuviera que hacerse. Ahora, Darío, ¿es coincidente que Brasil haya sido el primer país en reconocer al gobierno de facto de Jeanine Áñez el 13 de noviembre, después de que ella se autoproclamó como presidenta en Bolivia? Entiendo que tú también destacas eso en la nota. Tal vez no sea una coincidencia, Iván. En estas labores de periodismo de investigación hay informaciones por las que uno tiene que bregar hasta obtenerlas. Otras están al alcance del público. El hecho de que el presidente Bolsonaro fue el primero, si mal informado no estamos, del mundo en reconocer el mandato de Jeanine Áñez es toda una indicación. Entendemos que la toma de posición de la exmandataria ocurrió en la tarde-noche del 12
de noviembre de 2019. En la madrugada, es decir, ni siquiera guardó la mañana del 13 de noviembre, el gobierno brasileño le dio el reconocimiento al nuevo de Bolivia y además destacó en un comunicado oficial que Áñez había llegado al poder de manera institucional. Eso lo cito literalmente. Por tanto, las sospechas de que hubo un encuentro comienzan a despejarse cuando el presidente dice que lo hubo. Y que esto es parte del respaldo dado por el gobierno brasileño a el de Áñez, parece algo que se combina todo en una especie de esfera donde hay una coherencia total. Te reitero, por otra parte, que el apoyo dado por el gobierno de Bolsonaro estaba en línea con el que en aquel momento también recibía del gobierno de Mauricio Macri. Y aquí, evidentemente, se permite una lectura ideológica y política. Dos gobiernos conservadores que respaldan la caída de un gobierno progresista y popular como era el del presidente Evo Morales, reelecto en aquellos comicios. Y otra cosa que no es coincidente, como tú dices, sino es los hechos y los datos que demuestran que hubo una absoluta coincidencia ideológica, incluso programática, entre Jair Bolsonaro y Jeanine Áñez. Uno de esos elementos, Darío, es que los ex ministros fugados en este momento del gobierno de Áñez, Arturo Murillo y Fernando López, huyeron precisamente, aquí hace poco se ha conocido esos detalles, huyeron por el Brasil, se fueron hasta Puerto Suárez, de Puerto Suárez pasaron al Brasil y ahí uno terminó yéndose hacia Estados Unidos, Arturo Murillo, y el otro se sospecha que todavía se encuentra en el Brasil, estamos hablando de Fernando López, y se ha conocido en estos días que Branko Marinkovic, ex ministro de Economía del gobierno de facto de Jeanine Áñez, estuvo acompañándolos precisamente hasta Puerto Suárez. Él dice que solamente los acompañó, que iban por un acto y él se volvió solo. Eso mucha gente no le cree acá en Bolivia. Esa coincidencia también es parte de lo que significa la colaboración del gobierno de Jair Bolsonaro con lo que ha pasado en Bolivia el 2019, desde tu óptica, Darío. Pudiera hacerlo, Iván, toda vez que, como ustedes muy bien saben, la frontera, en particular del estado de Santa Cruz de la Sierra con el estado de Mato Grosso do Sul, es una zona muy porosa, de muy fácil tránsito. Por otra parte, una zona en la que los controles migratorios y policiales son casi mínimos, y a esto se suma que, eso es sabido en Brasil, sectores opositores al gobierno, entonces gobierno del presidente Evo Morales, tenían o contaban con una suerte de retaguardia en ese estado, en el estado de Mato Grosso do Sul. No pudiera decirte de qué índole esa retaguardia era, pero es información sabida aquí, la cual, por otra parte, se robustece con el hecho de que dos exministros de Áñez hayan elegido ese estado para fugarse. Otro estado donde, y esto es resultante de una investigación que hemos hecho meses atrás, donde se sabe, hubo respaldo para los sectores opositores e inclusive para que fuera derrocado el presidente Evo Morales, fue el estado de San Pablo, donde tú sabes muy bien hay una numerosa colectividad boliviana y grupos de esa colectividad estaban organizados y dieron apoyo político, apoyo en la forma de encuentros, de actos proselitistas, y no pudiera descartarse, por lo menos en primera hipótesis, que el respaldo también haya sido de otra forma, haya sido de otra índole, quizá, esto no podemos confirmarlo, económico. De tal suerte que estamos hablando, o estamos informando acerca del papel que le cupo a Brasil, primero, en lo que fue un encuentro prácticamente confirmado entre los presidentes, pero por otra parte, como ruta de fuga de exfuncionarios del gobierno de Áñez. Estamos conversando con Darío Pignotti, corresponsal del periódico Página 12 de la Argentina y la agencia de noticias ANSA italiana, doctor por la Universidad de San Pablo. Darío, hay un elemento que indudablemente
debe estar repercutiendo en el Brasil, lo que podría significar esto. Al decir Jair Bolsonaro, presidente del Brasil, estuve con ella una vez, es una persona simpática, al reconocer que estuvo con Jeanine Áñez, indudablemente no pudo ser ahora que está detenida. Tuvo que ser en ese periodo porque no hay conocimiento oficial de que haya una visita oficial de Jeanine Áñez a Jair Bolsonaro durante el gobierno de facto. ¿Qué puede significar esta declaración en el mundo político del Brasil? Es prematuro darte una respuesta definitiva, pero sí sabemos que sectores de la oposición al gobierno de Bolsonaro consideran importante que el tema sea investigado. Hasta el momento no hay un avance en el plano de la justicia, pero no pudiera descartarse por completo que este tema, por ejemplo, llegue al Congreso. Un senador opositor, Carvalho, nos dijo que él está seguro de que hubo apoyo, de que hubo respaldo de Bolsonaro. Sus palabras fueron prácticamente textuales: de 1 a 10, considero 10 la posibilidad de que Bolsonaro haya dado su apoyo al golpe de Estado, y con esta declaración se alimenta la estimación, la ponderación de que tal vez en el Congreso esto gane fuerza. Sabemos, nos consta, que sectores que trabajan junto al presidente Lula da Silva, al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, precandidato en las elecciones brasileñas presidenciales de octubre de este año, del 2 de octubre, también tomaron conocimiento del hecho, por lo cual el caso o esta información ya está corriendo, ya es de dominio al menos de algunos grupos, de algunos cenáculos. No pudiera decirte qué magnitud tendrá esa repercusión, pero sí afirmarte que es sabido esto y que se ha tomado nota de esto en la oposición brasileña, Iván. Darío, ¿tienes alguna información del papel que cumplió Luis Fernando Camacho, actual gobernador en Santa Cruz, de su participación durante ese proceso del golpe en Bolivia? Te lo pregunto porque hay noticias que hablan de que Luis Fernando Camacho estuvo antes del golpe en el Brasil. ¿Qué información tienes al respecto? Esta información también es documentada, Iván. Camacho estuvo a mediados de 2019 en Brasilia y allí se tomó una foto junto al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, y a una diputada del círculo áulico del presidente Bolsonaro, una diputada muy próxima a Bolsonaro, Carla Zambelli, y los tres aparecen en una fotografía, de manera que la presencia del dirigente opositor al gobierno de Evo Morales aquí en Brasilia es confirmada. Y por otra parte, información que nos llegó aquí es que el propio Camacho habría divulgado esa fotografía en noviembre de 2019. En todo caso, es una data, es una información que debieran corroborarla ustedes. Nosotros estamos mucho menos habilitados desde aquí para hacerlo, pero tenemos al menos esa información que no pudimos chequear. En suma, la respuesta que te doy es que sí, así fue. También tenemos noticia no confirmada de que hubo otros encuentros de representantes del gobierno con políticos alineados con la oposición boliviana en 2019. Informaciones que por lo pronto no podemos expresarlas con datos precisos al aire, pero de las cuales tenemos conocimiento. Es decir, no sería Camacho el único que recibió un guiño, un aval, un gesto de respaldo de parte del gobierno brasileño. Bien, Darío Pignotti, queremos agradecerte el haber conversado con Bolivia TV, con el programa Primer Plano a esta hora de la noche. Si tú quieres agregar algún detalle más para complementar esta entrevista, te agradecemos muchísimo. Buenas noches. El agradecido soy yo, Iván. Un abrazo fraterno desde Brasilia y quedamos en contacto. Bien, se reunieron en secreto Bolsonaro y Jeanine Áñez, por lo menos declaración oficial confirmada por el periodista con el que acabamos de conversar, Darío Pignotti, es lo que afirmó el presidente del Brasil. Estuve con ella una vez,
es una persona simpática que está presa. Eso declaró el presidente del Brasil. Vamos a la pausa.